Bueno, ya se lo comentaba, los resultados del programa para la evaluación internacional de estudiantes, pues sumergió al sistema educativo mexicano en una triste realidad. Mire, de los 81 países que participaron, México ocupó el sitio 51. Imagínense, matemáticas, lectura y ciencias fueron los peor evaluados, mientras que en la OCDE, que también hizo una evaluación paralela, pues nuestro país ocupa la penúltima posición de 37 países. México está reprobado en temas educativos y es que nuestro país ha retrocedido cerca de 20 años en calidad educativa. Se encuentra hoy en el sótano de los países con menor nivel de educación. Según un estudio elaborado por PISA, el nivel académico de alumnos de 15 años en todo el mundo muestra que nuestro país ocupó el lugar 51, mientras que el antepenúltimo comparado con países de la OCDE. En matemáticas obtuvimos 395 puntos, mientras que 409 en 2018, es decir, un retroceso de 14 puntos, lo que indica que en México casi ningún estudiante pudo destacar. En lectura, la diferencia de estos 4 años fue de 5 puntos. Dicho de otra forma, solo 1% de los estudiantes obtuvo puntuación nivel 5, donde pueden comprender textos extensos y conceptos. Mientras que en ciencias obtuvimos 410 puntos, y con ello, una diferencia de 9 puntos respecto al 2018. La diferencia de los puntos de nuestro país con el promedio de la OCDE fue de más de 60 en todas las áreas. Si revisamos las cifras de forma histórica, la situación no cambia. Durante 2009, nuestro país acumuló 425 puntos en lectura, pero de ahí todo fue en picada. En matemáticas ni se diga, mismo caso en ciencias. La OCDE dijo que los resultados pudieron haberse debido a la pandemia por COVID-19, pero lo que llama la atención es que los países mejor evaluados fueron precisamente los de Asia, donde surgió el COVID. La importancia de PISA no solo es que es un programa internacional que revisa habilidades, sino que este año fue crucial, ya que es la primera evaluación estandarizada post-pandemia. Así, México, que está reprobado en educación. Iván Márquez, Heraldo Media Group. Bueno, pues así las cosas. Imagínense, el sistema educativo en nuestro país de por sí tenía pues un retroceso importante, pues las desigualdades en nuestro país que no ayudan en mucho, sobre todo por estos lugares lejanos de las ciudades en donde a veces los niños, las niñas no tienen una banca, no tienen agua en las escuelas, no tienen pues aulas, escuelas dignas, espacios dignos para que puedan acudir a su escuela, incluso cercanos a a donde viven, ¿no? Generalmente tienen que caminar en estas zonas alejadas a las ciudades, tienen que caminar y caminar por mucho tiempo para llegar a la escuela y cuando llegan, bueno, pues tampoco hay un lugar en donde ellos puedan estar sentados de manera adecuada, una banca, un baño con agua, con los servicios básicos. No la pasan bien los niños, las niñas, los adolescentes en nuestro país y esta evaluación de PISA es pues el reflejo de lo que está pasando en nuestro país en materia educativa. Y para hablar de este tema agradezco a Juan Martín Pérez García, quien es coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, que esté con nosotros. Gracias como siempre, Juan Martín, porque bueno, pues una vez más sabemos que bueno, tú eres experto en estos temas, pero pues no son buenas noticias para nuestro país. Sabemos que no es un resultado exclusivo de México, es una generalidad, sobre todo después de la pandemia. Sin embargo, bueno, pues parece que vamos todavía a cuentagotas en materia educativa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, querida Sofía. Gracias por la oportunidad. Mira, efectivamente, lo que hay que tener presente es que la prueba PISA es una herramienta que utilizan los países del mundo, particularmente los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con el objetivo precisamente de mejorar 3 elementos básicos, que es las matemáticas necesarias para cualquier conocimiento, la lectura, y esto es muy importante, vinculado la comprensión de lectura con el pensamiento crítico, y el conocimiento en ciencias. Claramente nuestros países no pueden desarrollar pues cualquier tipo de inventos o desarrollos si estamos frágiles tanto en matemáticas, en ciencias o en lectura. Los resultados lo que nos muestran es que no mantenemos un incremento significativo, pero sí un descenso en los otros ámbitos, pero sí un descenso en matemáticas. Tenemos estándares similares hace 10 años,
Y esto obviamente tenemos que asumir, hubo un impacto del confinamiento, y creo que una de las lecciones aprendidas que destaca el informe global, ya no el detalle de México, sino el informe global de PISA, es que los países que tienen peores resultados fueron los que estuvieron con más tiempo las escuelas cerradas. Recordemos que en América Latina fue Brasil y México quienes año y medio tuvieron las escuelas cerradas por temas más bien de orden político con el magisterio y no priorizando la educación de niños y niñas. Otro elemento, Sofía, que destaca también la prueba PISA es que es bastante diferenciado en términos de género, es decir, las niñas están mejor en lectura y los niños mejor en matemáticas. Esto pareciera buena noticia, pero en realidad es que los roles tradicionales machistas se están imponiendo en las escuelas también, y eso es algo que tenemos que problematizar. Y destacaría, Sofía, también otro componente respecto al, tienen un segmento de percentil de pobreza o de mayor ingreso, y aun cuando claramente en México los niños con mayor ingreso económico tienen mejores notas, lamentablemente si los comparamos con países pobres como Vietnam, los niños ricos de México tienen los indicadores más bajos de los niños pobres de Vietnam. Entonces, es un tema nacional de preocupación y ojalá este resultado llame nuevamente a las autoridades educativas, a la Secretaría de Educación Pública, a la secretaria, a la señora Leticia, para que precisamente se puedan tomar acciones con el nuevo modelo educativo bastante cuestionado, para que responda a estos elementos básicos que son de sentido común, pero al mismo tiempo de comparativa internacional. Porque además, Juan Martín, tú que conoces perfectamente estos temas, pues es el gran pendiente, ¿no? O sea, no ha habido algo que pueda hacer las cosas distintas. Vaya, durante esta pandemia, por ejemplo, yo no sé si ya se tiene registrado una mejora en las instalaciones que contribuye, ¿no? También a que los niños estudien de mejor manera, puedan tener una mejor calidad educativa, vayan de alguna manera entusiasmados también a la escuela. No sé, como estos factores que influyen justamente en la infancia para que puedan tener y contar con una mejor educación. Efectivamente, Sofía, también la prueba PISA explora estos temas y mira, es muy preocupante. El 22% de los niños y niñas en México refieren tener miedo en el camino a la escuela, en el sendero a la escuela. 20% de los niños y niñas recibieron acoso escolar. Hemos hablado contigo en otras ocasiones sobre esta realidad y hay casos muy lamentables que has documentado. Y también otro elemento que destaca esta prueba es que particularmente cuando se refiere a la dinámica de violencia, está normalizado. Y obviamente si nosotros comparamos la situación de violencia de México con otros países, pues no tiene literalmente comparativo. Dicho de otra manera, tenemos más violencia social, más violencia en las escuelas. Y como tú lo apuntabas también, Sofía, la verdad es que es muy triste porque no ha cambiado prácticamente nada desde la primera aplicación de la prueba y particularmente estos últimos 10 años mantenemos pues este retroceso en algunos o no hemos superado los datos de hace 10 años y ya hay que recordarle al público, hemos pasado por dos reformas educativas, dos reformas estructurales, la de Peña Nieto y luego la regresión de López Obrador y el resultado sigue siendo que no cambia nada. Y creo que tendríamos que recordar que la obligación que tienen las autoridades para garantizar el derecho a la educación se tiene que regir por el interés superior de la niñez y no por los intereses adultos o político-electorales. Es decir, que en este caso, hablando de México, pues si bien la pandemia fue un factor, ¿no?, importante para pues el retroceso en materia educativa en el mundo, en nuestro país, pues al final del día tampoco ha habido una evolución antes de la pandemia y bueno, mucho menos ahora. Efectivamente, creo que el argumento de que la pandemia fue un problema ya se acabó hace bastante tiempo. Efectivamente al mundo entero le pegó, pero la respuesta que tuvieron los gobiernos sí marcó diferencia.
la prueba PISA específicamente en educación muestra que cuando los gobiernos desarrollaron acompañamiento a través de las escuelas y las familias, cuando regresaron rápido a las escuelas y no los dejaron tanto tiempo como México, tienen mejores resultados. Así es que creo que valdría la pena insistir. Y destacaría, querida Sofía, un dato que me alegró muchísimo, comparativamente muy bueno, y es que el 50% de las familias tomaron iniciativa para conocer la situación educativa de sus hijos e hijas, incluso muy por arriba del promedio de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Y esto es buena noticia porque significa que esta idea de que las familias no están atentas y que no ponen atención no es tan real. Cuando menos en esta prueba, el 50% por iniciativa propia tuvieron interés en cómo están sus hijos e hijas en la escuela. Oye, eso es, bueno, es una buena noticia. Como dices, ¿no? Dentro de todo este mal o de todos estos números que da a conocer esta prueba. Así es. Yo le invito al público que pueda buscarla. Hay una versión en español, también la pueden encontrar en mis redes sociales, @JuanMartinMX o seguramente en las tuyas, Sofi. Y es interesante porque hay muchos elementos: acoso escolar, sentido de pertenencia, satisfacción con la vida, malas noticias ahí. Los adolescentes en México cada vez tienen menos satisfacción. Fíjate, en 2015 el 11% no estaba satisfecho con su vida. ¿Y no dicen por qué, Juan Martín? Es que no, es una prueba muy genérica, Okay. No hace un tema tan específico, pero, por ejemplo, 2015 el 11%, 2018 16%, y ahora para 2022 18% refirió no estar satisfechos con la vida. Esto obviamente... Híjole. Coincide con los datos que hemos conversado, querida Sofía, sobre ideación suicida y también el incremento de suicidios. Eso es a lo que iba, porque también viene, o sea, como todas estas esferas tendríamos, yo sé que tú lo has dicho muchas veces y que además no dejas de estar trabajando en ello, porque hay que trabajar con la educación de manera integral, ¿no? Incluso hablando de la salud mental, ¿no? En donde se tendría que estar incluyendo, donde se tendría que trabajar con las niñas, los niños, los chavos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué cada vez tienen menos interés por la vida? Eso es un elemento muy grave, sobre todo que se da a conocer a través de esta prueba, ¿no? Efectivamente, yo creo que la prueba tiene, obviamente hay que reconocer, invitar que es una prueba muy general, invitar al público a que la conozca, pero más allá de lo, no sé, de la profundidad de la prueba, porque no tiene un desagregado por estados ni nada, es un buen comparativo para mirar cómo, cuando menos en América Latina, incluso países con economías mucho más limitadas tuvieron mejores resultados. Sí. Y México, que hay que recordar, es la economía número 13 del mundo. Es una economía muy rica, pero al mismo tiempo, junto con Brasil, los países más desiguales. Es decir, hay gente súper rica que acumula mucho dinero y al menos el 43% de la población en México enfrenta serios problemas de pobreza. Sí. Entonces, esto se refleja también, por supuesto, en la educación. Que, por cierto, cada vez son más pobres, de acuerdo también a una publicación que hace una organización, ahorita México Evalúa. Bueno, y CONADE, o sea, imagínate. El Coneval mostró que el incremento de pobreza fue en niños, mejoró la condición económica de adultos mayores o personas adultas mayores, pero se empobrecieron más los niños, especialmente niñas y niños indígenas. Bueno, para variar, pues no son muy buenas noticias para nuestra infancia en México, pero bueno, seguimos trabajando y seguramente tú, como siempre, lo haces, Juan Martín. Esperemos que antes de que concluya el año platiquemos acá y nos pues hagas una evaluación justo de todo lo que ha pasado con la infancia en nuestro país, bueno, malo, los retos y demás. ¿Va? Sí, platiquemos acá. Gracias. Gracias a ti, cuídate, buenas noches.